Adelante, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Dios bendiga a todos. Para mí es un placer poder estar con ustedes en este día marcado por el Señor. Todo lo que hacemos en Cristo hay un propósito y me siento bastante orgullosa, ¿verdad? De que Dios me dé esta oportunidad de estar con ustedes, mujeres de Dios, mujeres que portan su presencia y que buscan a Dios. Muchísimas gracias a la hermana Clarice, ¿verdad? Que he tenido la oportunidad de conocerla y trabajar con ella, que me ha referido a ustedes en esta mañana para compartir, ¿verdad?, algunas informaciones importantes. Bien, Jesús dijo en su palabra que su pueblo perecía por falta de conocimiento. Y cuando a veces no manejamos ciertas informaciones importantes, pues simplemente pues pasamos desapercibido y podemos estar incurriendo o estamos en peligro muchas veces si no tenemos ese conocimiento, y nuestros hijos también. Y hoy yo quise preparar algo para ustedes. Acá voy a compartir mi pantalla porque quiero que vayan viendo conmigo, con el objetivo de que si tienen que tirarle alguna foto, alguna información, ¿verdad?, pues puedan hacerlo. Así que vamos a iniciar a ver qué ocurre, ¿verdad?, con lo que es nuestra tecnología, todo lo que tiene que ver con las redes y la salud mental, lo cual es un tema muy tapete porque si podemos ver, hoy en día todo está digitalizado, tanto así que nuestra generación ya es llamada la generación beta. Estábamos frente a la Z y a partir del 2010 tenemos la generación beta, aún más digitalizados todavía y con ciertos rasgos y características que hacen y definen a ese ser, a ese niño que va creciendo desde la parte digital, pero también a la vez esa parte de fragilidad, porque ya nuestro cerebro ya no quiere atender porque todo está a un clic. Entonces es importante que ustedes pues veamos junto conmigo algunos aspectos a explorar. Simplemente les voy a mencionar hoy cómo la tecnología sí realmente es poderosa, pero neutral. Cómo hay luces y sombra dentro de las redes sociales. ¿Cuál es ese costo silencioso en el mundo digital? Y quise llevarlo a un contexto neuropsicológico ya desde mi especialidad para que veamos cómo pueden nuestros neurotransmisores estar cargados o dañarse por la tanta alta constancia de lo que tiene que ver nosotros exponiéndonos a la tecnología. Entonces, en primera instancia, me dirijo a hablar de esta herramienta poderosa, pero neutral. ¿Por qué? Tenemos una comunicación permanente. Mira qué bien. Hoy estamos aquí conectados de todo el mundo. Tenemos el privilegio de conectar, correr juntos. Y esto nos permite también formarnos educativamente. Hay muchos trabajos que hay personas que desde casa pueden atender sus hijos, pero también pueden tener una economía más estable. Y hay muchísimos recursos espirituales que pueden permitirnos a nosotros pues estar en contacto. No sé si ustedes están viendo la pantalla, por favor me dejan saber. ¿La están viendo, verdad? Amén. Amén, qué bueno. Entonces podemos ver esta parte, que podemos conectarnos, podemos tener guías de oraciones y hasta ahora todo está bien. Ahora, el impacto va a depender de cómo y cuánto la usemos. Por eso acá encontré este versículo que encaja bastante cuando dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. En 1 Corintios 6:12, y es que ahí hay una parte de nosotros pensar: yo estoy usando el celular o el celular me está usando a mí. Y esta es la primera pregunta que les voy a dejar hoy, que ustedes empiecen a pensar, y ya al finalizar nos vamos a dar cuenta si realmente estamos arrastrados en este mismo sistema que tenemos sin darnos cuenta. Vamos a ver ahora entonces, así de manera puntual, cuáles son esas luces y sombras. Bueno, nos conecta socialmente. Qué felicidad, qué bueno yo poder estar con ustedes aquí, escuchar a la hermana adorar, escuchar a la hermana cantar y estar en un ciclo, ¿verdad?, o un círculo de redes de personas que profesan lo mismo que yo, creemos en Cristo. Y esto me da pertenencia. También esa difusión de contenido educativo y espiritual, como decía, y también que me permite desarrollar esa expresión personal, esta identidad de quién es Cecilia, de quién es la hermana Clarisa, de quién es la hermana Natalie, de quién es la hermana Amelia. Nos da pertenencia. Pero ahora vamos a ver las sombras que tienen las redes sociales.
Si podemos ver como sombra, podemos decir esa comparación constante que existe. Hay una distorsión de la realidad porque la gente quiere proyectar los cuerpos ideales, las relaciones perfectas, los éxitos financieros que muchas veces no existen, que solamente se están escudando detrás de esa pantalla. Entonces esto está creando en nuestros jóvenes y está creando en las personas que no tienen una conciencia clara y que pueden perseverar, porque hago un paréntesis, usted y yo somos seres humanos que nacimos dentro de un contexto familiar que crecimos, que tenemos creencias nucleares, que tenemos límites de acuerdo a esos valores que mamá y papá nos inculcó. Y no todos quizás han tenido un lugar funcional de mamá y papá, no un lugar nuclear, porque el hecho de que sea nuclear no significa que sea funcional. Podemos tener un hogar nuclear y tener disfuncionalidad. ¿Ok? Sino es que son una historia en que este ser humano, ese constructo, se va haciendo. Entonces, probablemente yo puedo venir con heridas marcadas desde mi infancia que me hacen sentirme insegura. Heridas porque en el momento que pasé por ese desarrollo vital en mi vida, no tuve, ¿verdad?, los elementos que necesité, como esa niña que está construyendo su personalidad de 0 a 7 años, como ese constructo de personalidad que se va dando de acuerdo a esas experiencias que tengo con mi medio. Y resulta que creé esa inseguridad o esa autoestima baja. Y entonces cuando me someto a estos contenidos, puedo empezar a sentirme inferior. Y puedo empezar a sentir ansiedad. Y puedo empezar a sentir depresión. Pero existe una adicción a esa validación externa. ¿Por qué? Porque se ha activado una adicción al sistema likes. Yo necesito que me aprueben digitalmente. Yo necesito saber quiénes están pendientes de mí, quiénes me siguen. Y entonces estamos llegando a la famosa frase que se le llama ahora FOMO. El FOMO, cuando usted escuche esa frase, ya usted sabe que estamos hablando del miedo a perderse algo. Es que necesito estar constantemente pendiente de lo que está pasando en las redes, porque yo tengo miedo a que algo se me pierda. Pero luego ustedes van a entender por qué. Y esto me puede generar dificultad en la construcción de una identidad estable y ansiedad social. Y ahí que vemos nuestros adolescentes cuando empiezan a aislarse en su mundo y empiezan a tener problemas a la hora de encontrarse a sí mismos. Ya tienen miedo de externarse ante los demás, con miedo a ser juzgado. Y a esto le llamamos ansiedad social, que realmente es un trastorno que se deriva dentro de ese circo de patología que nosotros encontramos en lo que tiene que ver la salud mental. Pero también está el ciberacoso y el discurso de odio. Tenemos bullying cuando vemos personas que son discriminadas por ahí. Y esto también lleva a que el ser humano pueda tener conductas autolesivas, trauma, aislamiento. Tenemos una reducción de la atención y del contacto real. Es decir, ya hay un momento que ya mi atención, mi foco atencional a nivel cerebral está disminuyendo. Y yo pierdo esa capacidad de concentración y ocurre una atrofia comunicacional. Si ustedes pueden ver, tenemos muchas conversaciones superfluas. Hay mucha soledad en las personas aún estando dentro, porque se han fragilizado las relaciones, porque ya no tomamos en casa un momento para sentarnos a hablar con nuestros hijos, a compartir una comida, a cocinar juntos, a hacer una actividad juntos. Todo tiene que ser por el teléfono, hasta dentro de la misma casa. Ya yo le pregunto a mi hijo o le pregunto a mi esposo cualquier conversación, o simplemente estamos cada quien en un espacio atendiendo el celular a lo que están escribiendo, lo que me están diciendo, y estamos perdiendo esa conexión. Y hay un riesgo poderoso de desinformación y manipulación, porque viene el llamado algoritmo, que es lo que les voy a hablar ahora, que siempre va a priorizar en buscar contenidos que generen tus emociones intensas, y esto a nivel cerebral me está incidiendo en la parte del lóbulo frontal, hermano, donde tenemos alojado todas las funciones ejecutivas que permiten que usted planifique, que usted se controle, que usted tome decisiones acertadas y que tome decisiones. Y entonces ahí ocurre que la persona empieza a tener problemas para tomar decisiones y hay una polarización social. Ahora vamos a ver, ¿qué es el algoritmo? Es que el algoritmo es el conjunto de instrucciones o reglas que están determinadas por lo que tú y yo vemos y navegamos. Cada vez que tú entras
y ves una publicación que te gusta, cada vez que tú sigues un pastor X, una página X, ¿ok? Que ese tiempo que le dedicas a ciertos videos, TikToks que tú estás colocando, temas que te interesan, cosas que comparte, va a crear un perfil de ti personalizado y entonces el algoritmo, su rol, su trabajo como tecnología es mantenerte más tiempo en plataforma. Si usted ahora mismo está hablando y dice ahora mismo, deja hablar, quiero hablar de recetas, o estás hablando conmigo de receta, cuando entres a tu teléfono, desde que abres Chrome, desde que lo abras, van a empezar a salirte todos los videos de receta. Porque ya, aunque usted no crea, la tecnología, el celular, tiene la capacidad de captar nuestras palabras y escuchar lo que hablamos, hacer un registro. Y entonces esto va haciendo que todo el tiempo te mantengan dándote ¿qué? La misma información. Y esto hace una burbuja en ti. ¿Por qué? Porque ya tú no eres capaz de pensar críticamente. Te estás polarizando hacia una sola parte del contenido que estás viendo todo el tiempo. Y esto crea adicción. ¿Por qué? Porque constantemente te ofrece lo que te gusta. Constantemente tú vives en una reacción emocional, sea de tristeza, sea de enojo, y esto estimula que quieres seguir conectado y a menudo ocurre que sin darnos cuenta estamos perdiendo tiempo valiosísimo de nuestras vidas, perdidos viendo lo que está ocurriendo, viendo lo que esto me va generando, lo cual me va a influir ¿en qué? En ese estado emocional. Por eso que ustedes ven que tenemos todo el tiempo dentro de redes ese cuerpo perfecto, esa noticia alarmante que te pone mal, que te preocupa. Si te gustan las noticias, todo el contenido que vas a ver es esto. Y por eso estamos sumergidos entre tanta ansiedad. Nuestra consulta está rebosada de trastornos de ansiedad generalizada. Todas las pacientes que te entran, aún siendo cristianas, están fomentadas en que hay ansiedad. Hay síntomas depresivos, hay tristeza, hay vacío, pero soy cristiana, pero busco a Dios, pero yo oro. Pero es que nosotros somos un cuerpo humano, tenemos alma, cuerpo y espíritu. El espíritu de Dios es el que alimentamos, ¿verdad? Pero hay cosas que son del alma. Y como humano que eres, estás en esta tierra, estás expuesto a ellas. Y por eso es tan importante cuidar tu cuerpo, tu templo, que es tu cuerpo, pero no solo en base a lo que te vas a comer o vas a dormir, también en lo que tú ves, en el contenido con el que tú te manejas, porque esto también puede influenciar en que tu cerebro se enferme. Entonces, ¿cuál es el costo silencioso de nosotros estar constantemente en horas exacerbadas frente a la tecnología? En nuestros niños hay un 50% de riesgo de sufrir de cáncer. Pero, sin embargo, vamos a ver qué más ocurre. Lo que les comenté, ansiedad, depresión y hasta aislamiento social. Ya a ti no te interesa conectar con nadie. Sabemos que con la pandemia, nosotros pudimos estar conectados y mantenernos basados en esto por mucho tiempo, y esto ayudó a fortalecer los lazos. Pero la pandemia pasó y mucha gente ha quedado en ese aislamiento, haciendo todo y eligiendo todo a nivel virtual, porque hizo esta fijación, esa habituación a sentirse más cómodo desde casa. Pero entonces llega un momento que humanamente ocurre una fatiga mental. Hay una sobreestimulación. Estás con demasiada información visual y auditiva. Tu sistema nervioso simpático está elevado, por ende, esto te causa estrés, hay fatiga cognitiva, dificultad de concentración, y ya tú no eres capaz de autorregularte emocionalmente. Empiezan a entrar en un marco de comparación social, distorsionando todo lo que está a tu alrededor, porque negativamente tú quieres ser, tú quieres llegar, tú tienes anhelos, tú tienes sueños, tú tienes metas. Y a veces este mismo ciclo que se envuelve, ¿verdad? Te va trayendo situaciones también emocionales por aquello que no puedes lograr, por aquello que entiendes que sigues orando y no ha llegado, pero entonces tú ves allí lo que está pasando. Y en nuestros hijos está igual. Ellos están más expuestos aún que nosotros mismos, porque su misma generación les llama a esto. Entonces, el cerebro se activa, hay miedo, hay inseguridad.
Puede haber insuficiencia, sentimientos de frustración, de que no soy suficiente. ¿Por qué? Porque hay estudios que nos muestran que cuando estamos mucho rato en una pantalla, esto altera el flujo sanguíneo cerebral, especialmente en esas regiones de la corteza prefrontal, donde puedes tener la capacidad de planificar y tener un control emocional como el que se requiere. Y por eso vemos tantas conductas. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué están tan desenfrenados? Nosotros decimos, porque ya no hay control del impulso, pero es que está ocurriendo una situación a nivel cerebral. Y esto me está llevando a que los vínculos reales se pierdan y que esta liberación de oxitocina, ¿verdad? Que se genera cuando usted y yo nos vemos, cuando usted y yo hablamos, cuando usted y yo tenemos una experiencia, está ocurriendo que se está disminuyendo. Y por eso hay una disminución también en la pertenencia, en el afecto con los demás. Y este déficit emocional está desencadenando muchos sentimientos de soledad. Y como vuelvo y le digo, mis consultas, particularmente yo que trabajo a nivel público y privado, y otros colegas que nos encontramos, estamos asombrados de ver la cantidad de ansiedad, de este trastorno, de estos síntomas. Usted empieza a sentir taquicardia, opresión de pecho, sudoraciones, falta de concentración, trastornos del sueño. Ya usted no duerme como antes, porque ya usted tiene una pantalla a las 9 de la noche. Y cuando usted está a las 9 de la noche en una pantalla, su cerebro recibe una señal que le dice, hey, es de día, porque esa luz azul me activa y le dice a la dopamina, le dice a la melatonina, no te me generes. La melatonina es la encargada del sueño. Entonces, cuando usted se duerma, pasa la noche entera pensando lo que usted vio, soñándose con esto. Y a veces podemos hasta confundir que lo que estamos soñando, ¿qué pasa? Ah, bueno, es que yo estaba orando, pero lo que pasa es que te me acostaste a una hora fuera de lugar, estabas mucho tiempo en pantalla prolongada y el cerebro, ¿qué hace? Replica y no estás descansando, te despiertas cansada. Y los síntomas ansiógenos no solo pueden ser psíquicos, también son somáticos. Mucho dolor de cuello, mucha opresión, mucha inquietud, deseos de comer constante, deseos de sentirte que comes y comes y no te llenas, o sientes que estás llena sin haber comido, deseos de ir a hacer pipí frecuentemente. Todos estos síntomas de cansancio, de fatiga, de astenia mental te puede estar dando y no te estás dando cuenta. Y quizás no es porque hay un problema presente en tu vida, es porque estás sobreestimulada a lo que estás viendo en pantalla. ¿Ok? Entonces, estas áreas relacionadas con la empatía, lo que me hace hoy sentir lo que tú sientes, lo que me hace que me duela que el hermano esté pasando por una situación, lo que me hace orar por alguien, porque realmente tiene un problema de mí, está doliendo lo que al otro le pase, eso lo podemos perder. ¿Por qué? Porque ya todas las áreas del cerebro que se implican en esta conciencia emocional, en esta empatía, se ve disminuida y afectada por tanta sobreestimulación. Entonces, no se trata de lo que hacemos con la tecnología, sino de lo que nosotros estamos dejando de hacer cuando estamos absorbidos en ella. No hay descanso, estás descansando, no se está compartiendo con familia, incluso ya ni se ora. Porque es tan rápido. Antes tú podías sentarte en la Biblia y buscar, indagar y hacer estudio, pero era más fácil, la tengo en el teléfono. Entonces, lo que no sabemos es que la tienes en el teléfono, pero estás frente a una pantalla que digitalmente me está teniendo ese cerebro en sobreestimulación. Y la gente se sumerge y tú le preguntas, oye, ¿qué vas a hacer esto? Y se quedan adentro, ¿eh? A veces dentro de la misma iglesia, lo he notado. Estamos adorando al Señor. Hay gente que está pendiente del teléfono. Hay veces estamos en situaciones de riesgo en la calle, vemos un accidente como me encontré un día y todo el mundo está grabando y la persona dando gritos, desesperada por auxilio, pero la gente prefiere conectar y que el otro vea lo que está pasando antes que ser removido. Entonces el amor que el Señor nos manda a profesar se afecta. ¿Por qué? Porque la empatía viene de nuestro sistema límbico. Somos un componente neurobiológico que el Señor nos creó así. Entonces, neuropsicológicamente, lo que está pasando es que los dispositivos digitales te ofrecen a ese cerebro patrones de recompensa inmediata. Y entonces el ser humano vive con esa dependencia de que tengo que googlearlo todo. Esto está haciendo que no haya concentración en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Ya no tenemos esa capacidad de atender. Ya hay mucha impulsividad. Mucha impulsividad.
porque negativamente esas áreas cerebrales de la parte prefrontal se está alterando. Repito, ¿por qué? Por esta sobreestimulación de información. Y como el Señor está maravilloso y puso un cerebro que tiene neuroplasticidad, que te permite aprender y transformar la información percibida, también esta neuroplasticidad, también que te permite hacer esto, si tú no la manejas, el cerebro también va a seguir replicando aquello que no es bueno. Pese a que lo que le hace daño al hombre no es lo que entra, sino es lo que sale, que esto es importante hacer mención, es lo que sale, ¿verdad? No lo que entra. Sin embargo, al tu cerebro estar en constante patrones de recompensa de lo que está en el mundo exterior, entonces se va habituando en ti un comportamiento y una conducta que puede estar desajustada porque te empieza a hacer daño. Y es lo que tú vas a dar. Lo que tú tienes es lo que va a dar. Entonces, quiero que vayan recordando esta parte. Se va a alterar la parte dopaminérgica. Va a haber una tolerancia neuroquímica. Vamos a ver. Se alteró bioquímicamente el sistema dopaminérgico. La dopamina es la encargada de hacerme sentir bienestar cuando algo bueno está pasando. Y por ende yo voy a querer repetirlo. Y es la que se encarga todo el tiempo de darme ese sistema de recompensa. Y si el ser humano entonces le gusta algo importante, que es rica comida, yo la quiero volver a cocinar. Y por eso es que se crean las adicciones. Porque mi cerebro me mantiene en esto. Constantemente me produce ese bienestar. Entonces se activa esa recompensa, me da placer, mis dopaminas suben. Esto es lo que usted siente cuando usted se enamora, cuando usted consigue un trabajo, esta sensación de bienestar que me hicieron maripositas en el estómago, toda esta sensación de bienestar, de alegría, de paz. Cuando usted tiene una oración o tiene un encuentro hermoso con el Espíritu Santo, su cerebro se sobreactiva, está pasando algo poderoso. Pero asimismo, si se pone en constante con cosas que te gustan, pero que no le estás manejando con equilibrio, entonces también causa un malestar. Porque hay tolerancia neuroquímica y hay una dependencia de ese estímulo digital. Señores, lo que estamos viendo hoy. Nuestros nenes desde pequeños con una tablet, 2-3 horas tú se la quitaste, empiezan a gritar. Porque lo que es recomendable es que ya a partir de 8 años son 20 minutos. Pero ya lo tenemos bebecitos de 2 años manejando toda esta parte digital. Y aquí no es que estamos condenando la digitalización, es que estamos diciendo, es que todo tiene un control, todo debe tener un equilibrio, porque nosotros estamos expuestos a que nuestro sistema, nuestro cerebro se desregule. ¿Ok? Melatonina, recuerden, se afecta por la luz azul de las pantallas, por ende me va a alterar el ciclo del sueño y puedo tener trastorno de sueño. Recuerden que el cortisol es la hormona del estrés. Cuando se sobrecarga, afecta el hipocampo, que es donde tenemos esa capacidad de aprender, y nuestra memoria. Lo que nos va a ocurrir, fatiga mental, cuadros depresivos, irritabilidad, ¿ok? Y la serotonina, siempre recuerden esto, regula el estado de ánimo, lo que me permite estar estable, que me sienta bien. Y el GABA también, cuando se disminuye, el sistema nervioso central, ¿qué hace? Se dispara. Y por eso vemos que estamos irritables de la nada. Las personas están reactivas. Alguien mata a alguien porque simplemente me pasó por el lado. ¿Pero qué está pasando? Es que la amígdala cerebral está desregulada. Me le está perdiendo forma. Y el mundo se está viendo distinto y estamos hostiles e irritables. Y hay que tener hasta cuidado con lo que hablamos porque se molesta a la gente con facilidad. Y todo esto está viniendo porque estamos expuestos a una sobreestimulación. Mi llamado hoy, para concretar, es a la reflexión espiritual. Somos llamados a vivir en equilibrio, en paz, en verdad, en lo que llama el Espíritu, en plenitud, como decía Mateo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les haré descansar. Vivir en plenitud es vivir con propósito, con paz, con amor, sabiendo quiénes somos y a quién pertenecemos, porque somos llamados a florecer, somos hijos de Dios, pero estamos en un mundo expuesto humanamente a sentir, a vivir. Y si no equilibramos cómo lo estamos haciendo y las cosas que nos pueden afectar, entonces podríamos vernos estresados, cargados, a veces sintiéndonos con mucha opresión. Y no necesariamente porque sea un proceso que Satanás, que claro, lo usa, porque Satanás usa todos los escenarios posibles para mantener los hijos de Dios desconcentrados, porque él sabe que la oración es un arma poderosa. El establecer la palabra de Dios es poderosa. El tener un encuentro con Jesucristo te hace conocerlo más
Al conocerlo más, lo vas a amar más. Al amarlo más, no te vas a apartar de él. Pero entonces él necesita sacar nuestras fuerzas y nuestro cuerpo necesita estar estable para poder recibir su espíritu. Y si mi cuerpo está cargado y cansado, ¿cómo puedo recibir su espíritu? Y todo entra en este mover. Y en casa, entonces, este mismo mover hace que nuestros hijos se desconecten, nos desconectemos, los esposos, cada quien en su espacio. Y entonces vemos tantas situaciones que estamos viendo en consulta y porque la sociedad se ha ido desintegrando. Y a veces son pequeños elementos que simplemente necesitamos conocer. Estas preguntas que pongo en tu pantalla puedes ir a darle un capture, porque esto es para que te autocuestiones y hagas una autorreflexión hoy. Si respondes sí o no a las siguientes preguntas, tú vas pensando y luego le vas a tirar el captura a la segunda diapositiva que te va a mostrar los resultados. ¿Qué está diciendo? Tú revisas tu celular cuando te despiertas o antes de dormir, incluso sin una razón clara. Te cuesta pasar más de 30 minutos sin mirar tu celular aunque no haya notificaciones. ¿Sientes ansiedad o irritación cuando no tienes internet? ¿Has perdido horas de sueño por estar navegando en redes sociales o viendo videos? ¿Te distraes frecuentemente en tus oraciones? ¿En tus reuniones familiares o actividades importantes porque sonó el clic en el teléfono? Comparas tu vida con lo que ves en redes sociales. A veces sintiéndote como un poquito muy infeliz, wow, me ha tocado duro, estoy difícil, estoy pasando por una situación difícil, mira esta persona cómo están. Dios mío, pero yo te sirvo, ¿qué pasa? Porque lo he escuchado, pero yo sirvo a Cristo y porque yo no tengo la estabilidad que tienen esas personas que vivo ahí, porque no tienen ese esposo ideal, porque no tienen, no, yo no tengo esto si realmente yo soy la hija de Dios porque yo tengo que vivir diferente. Y lo he visto y me llega a consulta. Has dejado de hacer cosas que antes disfrutabas. Ya tú no estás leyendo, no estás conversando con personas, no estás saliendo porque estás más tiempo en el teléfono. Tú sientes que ves a tus seres queridos pero no los escuchas. Mami, mira, yo hice tal cosa, mami, tú, ok, pues sí, lo estás viendo. O el niño que tú dices, papi, ven a comer, ven esto. Sí, voy ahora. Y tú notas que estás sumergido y todo el mundo en casa así. Publicas cosas buscando aprobación. Eres de lo que quieres likes y te decepciona cuando la gente no te está viendo. ¿Has sentido que después de estar mucho tiempo conectado, tu mente está como muy agotada, o vacía, o triste? Entonces acá está la reflexión. Si tienes cuatro o más preguntas de un sí, es una señal de alerta. Podrías estar cayendo de manera excesiva, o sea, a este uso poco saludable. Y si tienes de 7 a más, ya tú estás en un peligro de afectación en tu relación y vida espiritual y emocional. Si tienes 7 o más de lo que acabé de mencionar y que espero que le hayan tirado un capture, aunque con mucho gusto puedo mandarle el recurso para que lo tengan de base. Así que mi recomendación hoy es que pongamos ese uso del celular antes de dormir completamente de 3 o 4 horas antes porque pone en riesgo de que puedas padecer problemas emocionales. Por favor, el primer acto de tu día, no veas el celular. Vamos a ponernos de rodillas, al igual que el último de la noche. Vamos a reflexionar. Vamos a cuidar qué redes estamos viendo, qué páginas estoy viendo, ¿verdad? ¿Qué cosas me están inspirando? Porque es que el mismo logaritmo me va a permitir, me va a mandar siempre ese mismo contenido y debo cuidar y tener esto pendiente. Está bien que yo vea que me encanta la hermana tal que predica, que me encantan esos títulos de alabanzas, me gustan, pero tengo que cuidar que yo no puedo estar tantas horas en ellos porque me estoy sobreestimulando. Hable con sus hijos, hable con sus hermanos, hable con sus nietos. Hable de cómo se sienten en redes sociales, pregúntele cómo te sientes en las redes. ¿Te sientes que tienes que estar mucho tiempo en ello para que psicoeduques, para que digan cuidado? Y cree espacios que conecten sin pantallas. Traten de hacer oración en común, de leer la palabra, tener conferencias específicas que puedan cuidar, ¿verdad?, a las personas que tenemos cerca. Y esta invitación al equilibrio no se trata de culparse, sino de hacer conciencia. Jesús decía que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Así que vamos a analizar en este día de hoy. Quiero dejarle esta reflexión. ¿Dónde estás colocando tu tiempo? ¿Dónde estás prestando tu atención? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu energía? ¿Qué cosas en tu vida necesitan ser ordenadas? ¿Y qué cosas en tu vida necesitan ser sanadas? Así que muchísimas gracias por la oportunidad de haberme permitido compartir con ustedes estas informaciones puntuales que Dios le ha permitido al hombre, ¿verdad? Que nosotros podamos estudiar y ver, pero sobre todo dar por gracia
lo que por gracia hemos recibido. Así que muchísimas gracias y bendecida mañana.